Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga en este día santo de reposo. Estamos muy felices, hermanos, de estar hoy acá. Hoy es un día especial, hermanos. ¿Saben por qué es un día especial? Porque los sábados tienen una característica especial. En el ministerio de Cristo Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él siempre respetó el día del Señor, por supuesto, pero le dio un toque especial. Cuando leemos los evangelios, el Señor, cada día santo de reposo, Él hizo muchos milagros. Y estoy seguro que hoy que fuimos a salas escuchamos algunas circunstancias puntuales y especiales que viven nuestras familias y nuestros hermanos aquí representados. Pues hermanos, hoy un día de gracia, hoy estamos estrenando misericordia y hoy yo sé que el Señor va a hacer algo especial para cada uno de nosotros en cuanto a las peticiones que se han expuesto. Dios Amén. puede hacer milagros y hoy yo quiero creerle a mi Señor, porque Él es fiel a su palabra, de que Él puede tomar cada una de las peticiones que ustedes y yo hicimos y el milagro ya viene en camino, hermanos, esperémoslo con fe y sabiendo que Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros. Amén. Vamos a hacer un Amén. repaso porque sé que hoy me acompañan hermanos que no han Amén. estado esta semana con nosotros y solo quiero hacer una recapitulación rapidito de lo que hemos estado estudiando para que os tengan un contexto. Ya el tema de hoy lo vamos a empezar un segundo. Vimos que el primer capítulo fue Saldrás de esta. Y el Señor nos enseñó que aunque estemos muy mal, este tiempo va a pasar. Tiene un tiempo determinado en nuestras situaciones, nuestro dolor, nuestra angustia, tiene un tiempo. Así que saldremos de esta con la ayuda de Dios. Y aún el tema 2 fue bajando a Egipto. Las situaciones nos Ujú. llevan de pique para abajo, pero el Señor de ahí nos va a rescatar. Y el tema del día de ayer fue solo, pero no del todo, porque ese es el título de estos 10 días, teniendo un Dios que está cercano a mí. Y hoy ya tienen el título en pantalla, es el que aparece acá, un pecado no se arregla con otro pecado. Yo no sé, quisiera hoy empezar con una anécdota que quizás en algún momento en el distrito de Villanueva alguien lo ha escuchado. Cuando yo era jovencito, solía jugar básquetbol, me encantaba mucho. Y yo me recuerdo que fue un campeonato en Villanueva, intercolegial, y yo era parte de la selección del colegio donde yo estudiaba. Pues emocionado yo me voy y comienzo a darme cuenta que me atraía tanto el básquetbol que comenzaron a venir las invitaciones para ir a jugar, pero el día sábado. Yo tenía amigos en la iglesia Villanueva Central, yo asistía a la iglesia Los Planes, y entonces hacía trampa, hermanos. Y esto es lo que yo quiero que ustedes me entiendan hoy. Un pecado no llega solo, porque yo me recuerdo que cuando comencé a escaparme y me iba a escondidas de mi papá, y yo le decía a mi hermano que se llama Mauricio Ordóñez, le decía, Mauri, ¿quién predicó en tu iglesia? Él me decía, predicó el hermano fulano de tal y habló de tal cosa. Ah, muy bien. Y él era cómplice porque, o sea, inconscientemente, porque yo iba a jugar básquetbol y lo que decía era, dame todo el dato y cuando mi papá me preguntaba, ¿a dónde fuiste? Había Nueva Central y quién predicó, el hermano fulano de tal y cuál fue su tema, tal cosa. O sea, yo siempre salía muy bien de esa situación porque alguien me ayudaba. Pero un pecado no venía solo. Yo no solo estaba comenzando a faltar el respeto al día sábado, sino también comencé a mentir. Y después comencé a engañar. Y un pecado, hermanos, no se arregla con otro pecado. Y eso es lo que yo quiero que nosotros vemos el día de hoy, evaluando la vida de José. José era un muchacho que ya hemos visto cómo empezó su juventud, pero algo que también tenemos que decir o hablar hoy es de que era un muchacho que físicamente era atractivo, no pasaba desapercibido y él tenía mucho atractivo. Y la Biblia dice que él era muy hermoso en su parecer y llamaba la atención. Y el texto de hoy, el texto clave para hoy, se encuentra en el libro de Génesis capítulo 39 y el versículo 6 y 7. Como José era muy guapo, estoy leyendo una versión contemporánea, dice, como José era muy guapo
y atractivo, las mujeres, dice las mujeres de su amo o la mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, acuéstate conmigo. Miren, hermanos, la situación tan delicada que José estuvo viviendo en su momento, hermanos, él pudo haber cometido un error, pudo haber cometido un pecado, y sin duda, como se los decía hace un momento, un pecado no viene solo. Un pecado no se arregla con otro pecado, como el ejemplo que yo les contaba de lo que yo estaba haciendo o viviendo. Este muchacho tenía muchas razones como para poder venir y decir o hacer que las personas entendieran lo que él estaba viviendo, porque él había sido despreciado, él había sido humillado, él no había estado consciente, o perdón, él había estado siendo menospreciado y no tenía cariño ni amor en ese momento. Había sufrido desprecio de sus hermanos. Tenía muchas excusas para poder venir y ceder a la tentación. Y sin embargo, dice el texto que él era tentado no un solo momento, porque en Génesis capítulo 39 versículo 10 dice que él fue tentado todos los días. Y aunque todos los días ella insistía, el texto dice, él la rechazó. Él la rechazó todos los días. Y hermanos, nosotros estamos constantemente siendo tentados a ceder a la tentación. Pero ¿cuál va a ser el objetivo de esa tentación? Pues que nosotros nos separemos de la mano de Dios. Y hemos aprendido esta semana que Dios está tan cerca de nosotros de una oración. Y que Él nos ama y que Él no nos va a dejar. Que Él desea que estemos cerca de su corazón. Y posiblemente, hermanos, nosotros no nos damos cuenta, pero el enemigo día tras día nos pone una tentación. Y si nosotros no estamos atentos, hermanos, podemos caer. Y en esta mañana la invitación es que así como José sufría de tentación todos los días, hoy le pidamos al Señor que tengamos el carácter y el coraje, hermanos, de rechazar las tentaciones que vienen a diario con nosotros. Miren, Amén. José tuvo todas las oportunidades, porque ustedes leen el capítulo 39, se dan cuenta de que José tenía oportunidades muchas. Potifar se había entendido, él tenía toda la confianza en él. Es más, yo me imagino que él se mantenía haciendo cualquier otra cosa mientras que José caminaba de un lado a otro. ¿Te puedes imaginar la escena? El muchacho era atractivo para la esposa de Potifar. Y yo me imagino ese coqueteo con este muchacho, esa picardía de alguien que quiere hacerte pecar. Yo les digo una cosa, queridos hermanos y hermanitas que están conectados. Nosotros tenemos algo que la gente de afuera le llama la atención y es la presencia de Dios. Quizás ustedes pueden verse, bueno, en mi caso, bajito, panzoncito y negrito, pero hay algo que nos hace atractivos y es la presencia de Dios. Amén. Y el enemigo quiere quitarnos eso. Y este muchacho físicamente era atractivo, llamaba la atención y él tuvo todas las oportunidades. Día tras día él llevaba y tenía que servirle a esta mujer. Era su jefa. Llegaba y se puede imaginar esa escena, decirle, José, necesito una copa de vino. Y José tenía que hacerle caso. José, ven para acá, José. Y lo que ella vestía o dejaba de vestir, lo cómo se presentaba delante de él, pues en su corazón pudo haber hecho caer a este muchacho. Tuvo todas las oportunidades cuantas veces él quiso, pero él la rechazó. Él la rechazó constantemente y fue enfático en decir no. ¿Cómo voy a cometer este pecado? Aún había sido, él tenía eso en su corazón. ¿Cómo? Si tú sabes que yo tengo derecho a todo aquí. Es más, ¿cómo le faltaría yo el respeto a mi jefe? Pasaron esas palabras. ¿Y cómo pecaría yo contra el cielo? ¿Cómo yo me atrevería a hacer eso? Era lo que estaba diciendo José. Aun cuando él había sido rechazado por todos, él se mantuvo fiel y rechazó. Fíjense que a él lo rechazaron, a él lo despreciaron. Él fue vendido dos veces.
no tenía el amor de sus hermanos. Él pudo haber satisfecho esa necesidad de amor con esta mujer, pero no lo hizo. No lo hizo y se mantuvo firme. Igual que nosotros, igual que tú y yo en esta mañana, hemos sido rechazados. Pero la pregunta en esta hora es, ¿vas a aceptar tú la tentación? Nadie lo va a saber. No me van a agarrar, piensan muchos cuando comienzan a coquetear con el pecado. Y además se excusan y dicen, pues solo soy humano. Y pues el Señor va a entender que lo que yo Mm, estoy haciendo, pues no lo puede rechazar. Y no, hermanos, esa no es la condición. Por eso les digo, si estamos pasando por valle de dolor, quizás hoy vamos a hablar acerca del rechazo, si no nos están aceptando, si no nos están poniendo atención en casa, y nosotros creemos de que con meternos a una situación delicada, en el caso de los varones, pues vamos a arreglar esto. Y no, hermanos, un pecado no se corrige con otro pecado. El Egipto que estamos viviendo es un lugar muy duro. Yo lo entiendo, lo hemos vivido. Hemos pasado por ese valle de Egipto, pero nadie puede negar que es un lugar así. Pero también puede ser un cultivo para poder tomar malas decisiones, decisiones que van a traernos consecuencia y como dice aquí el texto que puse en esta diapositiva, no hagamos cosas peores de las que son para que no tengamos que arrepentirnos después. Hermanos, aun cuando tengamos nosotros la oportunidad, y la tengamos tan cerca de nosotros, el Señor en esta mañana te dice, por favor, ten carácter y aprende a decir no a la tentación. Aprende a decirle no, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y merezco ese respeto a mi Padre Celestial. Y eso, hermanos, va a traer para sí bendiciones para nosotros. Hace un tiempo, alguien me dijo si podíamos hacer una lista de quiénes saldrían afectados o impactados si yo cometiera un pecado de inmoralidad sexual. Y miren, hermanos, quizás en el caso de las hermanas mujeres no es, no es tan común. Y es más, ustedes las mujeres, este punto tal vez no les va a afectar porque ustedes son diferentes en diseño al varón. Pero el varón sí tiene esa tendencia de poder ceder muchas veces a esto. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de hermanos varones, cuando cometen un error, casi siempre se dan por esta línea. Y entonces y platicábamos con él, y yo le decía, mira, si hiciéramos una lista de lo que yo podría perder si cometo un pecado de inmoralidad sexual, perdería el respeto de mi esposa, mis hijos, o sea, mi ministerio dentro de la iglesia. Y yo no sé, hermanos, si en ese caso, en el caso puntualmente de la mayoría que estamos hoy conectados son mujeres, pero también si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si eso llegara a pasar? Y dice el libro de 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que el de la fornicación, dice, se hace con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio cuerpo se peca. Así que si ustedes hacen un listado acerca de eso, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que perdemos mucho. José lo tenía claro. Yo quisiera preguntar en esta mañana si nosotros como padres varones nos gustaría quebrarle el brazo a uno de nuestros hijos. ¿Conscientemente lo harían? Pues la mayoría van a decir, no, hermano, yo no le voy a quebrar el brazo a mi hijo. Pero si ustedes y yo cometemos ese pecado, prácticamente estamos lisiando el corazón de nuestros hijos, lo estamos quebrantando. Si las mamás que están hoy aquí presentes, a ustedes, tendrían el corazón de dejar dormir a su hija a la intemperie, que duerma no, ahí bajo ese frío de las madrugadas. Sin duda me van a no. decir que no, pero de igual manera así de frío quedaría el corazón de nuestros hijos si llegamos a cometer un pecado de este tipo. Y nosotros, y quizás
habrá alguien que hoy está conectado con nosotros, que puede ser un joven o una señorita soltera. También nosotros debemos de ponernos a pensar que la Biblia es muy enfática en cuanto a decirnos que no debemos de caer en ese tipo de pecado, porque traerá consecuencias para nosotros muy tristes. El día de hoy, hermanos, lo que más nos debe preocupar, como le pasó a José, fue lo siguiente. Lo principal para él fue preocuparse de que él tenía el respaldo y la aceptación de Dios. Tú puedes sentirte vacío, pues tú puedes sentir el desprecio de los demás, y es más, puedes tener el aqueo de venir y sentir el rechazo de las personas, pero eso no nos debería de importar tanto como preferir estar siempre del lado del Señor. José lo entendió y lo tuvo muy presente. Y él hizo lo siguiente, dijo, yo prefiero que me desprecie el mundo, yo prefiero tener la aceptación de Dios. En el libro Mente, Carácter y Personalidad se lee algo. ¿Por qué muchas veces, escúchame esto, hermano, que hoy estás conectado conmigo? ¿Por qué muchas veces llega el dolor y el desasosiego y la tristeza a nuestro corazón? Dice ese libro, porque Dios quiere mostrarte en medio del dolor, en medio del desasosiego y de la tristeza, que Él es tu mejor amigo, que Él es tu mejor hermano y que Él es tu mejor amor. Y la cita termina diciendo, podrá abandonarte todo el mundo, pero tendrás paz si Dios está contigo. Te Amén. repito esta parte, te podrá abandonar todo el mundo, pero tendrás paz si Dios está contigo. Y Amén. Gloria a Dios. yo creo, hermanos, en esta mañana que lo más importante es hacer elecciones puntuales por el Señor. Lo más importante, hermanos, hoy es tratar de agradar a Dios. El mundo nos va a ofrecer muchas tentaciones, pero hoy tenemos que entender que no se vale, que somos malos negociantes. También dice el libro de la historia de la redención, cuando nos hace referencia cuando cedemos al pecado. Dice el libro de historia de la redención, qué mal negociantes somos teniendo tan cerca el cielo, teniendo la bendición de la eternidad, de estar cerca de nuestro Padre Celestial, de poder convivir con los ángeles no caídos, con los seres no caídos, y de tener día a día la presencia de Dios, muchas veces hacemos un mal negocio, dice, porque preferimos gozar nuestra vida limitada de, como dice la palabra de Dios, de apenas 70, 80 años, versus la eternidad con nuestro Padre Celestial. Qué mal negociantes somos. Y hoy en esta mañana yo quisiera invitarte que hagamos un buen negocio, que hoy decidamos poner esos 80, 90 años que el Señor nos permita vivir en esta tierra. Decir, Señor, ese tiempo que tú me das aquí en la tierra, yo hoy lo pongo a tu disposición. Hoy yo me Amén. decido y me defino por ti. Hoy yo quiero agradarte a ti. No quiero agradar a nadie más. Hoy yo me tomo de tu mano yo, Señor, yo acepto el privilegio que me das de pasar por momentos de dolor porque soy hijo tuyo. Si Cristo Jesús lo vivió, ¿por qué yo no? Muchas veces decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo este momento de dolor? ¿Por qué estoy pasando por esta angustia? ¿Por qué mi familia está viviendo esto? Y decimos, ¿por qué? Y yo me pongo a pensar, ¿y por qué no? Si el Hijo de Dios sufrió al punto de morir y una muerte clavada en la cruz, llena de desprecio y dolor. Si él sufrió lo peor, él que era el Hijo de Dios, yo por qué no. Así que hoy acepto el dolor que muchas veces viene, que sé que no viene de Dios. Quiero explicar ese punto. El dolor nunca ha venido de Dios. Y la Biblia es puntual en decir que el dolor viene de Satanás porque Satanás vino para matar y destruir. Pero Cristo Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa vida en Amén. abundancia te la está ofreciendo hoy a ti, me la ofrece hoy a mí, y lo único que te pide a cambio es obediencia. Te repito Amén. esto, lo único que te pide a cambio hoy es obediencia. Y hoy tenemos que ceder al llamado del corazón de nuestro Padre Celestial.
Él está ansioso porque tú y yo cedamos a eso, tal como José. José se mantuvo firme y él pudo haber sido, imagínate, es como tener la mejor oportunidad de estar en un puesto en el gobierno y decir, ok, puedes optar por esta plaza, pero solo tienes que hacer este pequeño error, un desliz, y nadie se va a enterar. Lo que se hace en la recámara de la habitación se queda en la recámara de la habitación. Esto va a ser en secreto entre la esposa de Potifar y José. Y José dijo, no, es cierto, el mundo no me va a ver, pero tengo un Dios y Él me está viendo y Él controla y yo le tengo un respeto a Él. Así que Él decidió estar allá. Y hermanos, hubieron consecuencias, por supuesto, hubieron consecuencias, pero el Señor toma el control. La lección de hoy es simple. Hagamos lo que le agrada a Dios. Eso es lo único que el Señor nos pide. Hagamos lo que le agrada a Dios. Ofrezcamos sacrificio de justicia y confiemos en Él, dice el libro de los Salmos. Mira qué lindo este salmo. Salmo 4:5. Ofrece sacrificio de justicia y confía en el Señor. Ese es el punto en esta mañana, querido hermano. Ofrezcamos sacrificio de justicia y confiemos en Dios. Dice el libro Conflicto de los Siglos, prediquemos la verdad y dejémosle las consecuencias a Dios. Él tomará el control. Si tú hoy dices no a un soborno, si tú hoy dices no a la tentación sexual, dejémosle las consecuencias a Dios. Dejémosle las consecuencias a Dios. Él paga y paga muy bien, hermanos. Él paga y paga muy bien. Si tú y yo somos fieles a su nombre, el Señor nos va a guardar. Amén. Así que en esta mañana nosotros no podemos entorpecer lo que estamos viviendo. No se puede arreglar un matrimonio con una aventura amorosa. No, trabajemos por nuestros matrimonios y hagamos que nuestros matrimonios se mantengan. Hay que cultivar ese matrimonio. Si se está perdiendo, ponte de rodillas con el Señor, órale al Señor y pon en las manos de Dios tu matrimonio. Haz que esa relación sea una relación llena de amor y que el centro sea Cristo Jesús. Sí, tenemos una adicción, hermanos. Una adicción no se cura con más droga. Una deuda no se cura con más deudas. El pecado no se arregla con más pecado. No podemos salir de un problema atrayendo otro. Así que la invitación en esta mañana es, haz lo que le agrada a Dios. Nunca, escucha bien esto, nunca vas a equivocarte haciendo lo correcto. Te repito la frase, nunca, y agrego otro nunca, y un nunca más, nunca te vas a equivocar haciendo lo correcto. Mi querido amigo Mauricio Ordóñez me enseñó una frase, él ya descansa en el Señor, y él me decía, mira, cuando yo no sé qué hacer, hago lo correcto. Y él me decía esto, muchas veces uno dice, es que no sé qué hacer, es que no sé para dónde agarrar, y muchas veces sí sabemos lo que hay que hacer, lo que pasa es que no queremos hacerlo, porque si uno dice, yo no quisiera ponerme en el asunto, hablando y retomando el punto principal de esta mañana, yo no quisiera caer en el pecado de la sexualidad, pero me gusta coquetear con la persona que me está ya comenzando a mandar un mensaje de texto ahí como provocando esto. Y hermanos, decía Mauri, no, cuando yo no sé qué hacer, hago lo correcto. Y el Señor nos pide a nosotros que le hagamos lo correcto. Amén. Hubo un músico cristiano que fue muy reconocido. El nombre de él es Thomas Dorsey, músico muy especial. Y él fue un jovencito que sin duda, creo que por eso hice el ejemplo de mi testimonio en la mañana, porque fue un muchachito que creció con la música, siendo músico en la iglesia, y su talento lo llevó a tener mucha buena experiencia con otros músicos, al punto que se separó de la iglesia y poco a poco se fue haciendo a un lado y prefirió su talento antes de querer estar cerca del corazón de Dios. Se desvió y tocó con muy buenos músicos, pero alguien se acercó, un familiar se acercó diciéndole, ¿sabes qué? Tienes que regresar. Y él tomó la decisión de regresar a los pies del Señor. Se casó
Y después de haberse casado, un día, teniendo un concierto musical para el Señor, llegó un telegrama que decía, ven a casa, tu esposa ha muerto. Estaba Uy, embarazada y en el parto, dando a luz, murió. 2 días más tarde muere su hijo y el corazón de Tomás quedó hecho trizas y comenzó a tratar de llenar ese vacío otra vez tocando música jazz en el mundo. Sí, es un gran músico, pero estando ahí, en un momento determinado, alguien lo invitó para que pudiera estar cerca del Señor y fue a dar un taller musical. Y en ese taller musical encontró a niños que querían aprender música. Y en ese momento el Espíritu Santo lo tocó y él escribió las letras de este canto que te puse aquí al final. Él escribió esas estrofas de este himno tan bonito, no sé si alguna vez lo has escuchado, pero la letra dice así, toma mi mano, precioso Señor, guíame, manténme en pie, estoy cansado, me siento débil, consumido en este vendaval, guíame a la luz en esta oscura noche, ten mi mano, condúceme Señor, de vuelta al hogar, ten mi amén, mano, condúceme Señor, de vuelta al hogar. Así que en amén, esta mañana, queridos hermanos, la invitación nos hablaba, mantengamos del lado de Dios, como lo hizo José. Haz lo que le agrada a Dios, nada más y nada menos. ¿Es esto lo que el Señor te pide? Ponte del lado de tu amado Salvador, porque Él paga muy bien. No te sueltes de tu mano y hazlo todo correcto delante del Señor. Hoy sábado, el Señor tiene un milagro para ti. Espéralo y recíbelo, porque Él te ama en esta mañana. Que el amén, Señor te pueda bendecir y que el Señor pueda mostrar tu rostro en este día santo de reposo. Amén. 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 Muchísimas gracias, queridísimo hermanito. Muchísimas gracias por Amén. el Amén. mensaje. Amén. Queremos Amén. agradecer. Es tan amable entonces de despedirnos en oración, por favor.